finalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos a Oscar Testa más tempranito en la mañana, un día no habitual de presencia en nuestro programa, pero ameritaba estar presente porque además no lo nombró con nombre y apellido, pero puede ser uno de los que aludió de ex magistrado devenidos en columnistas de radio. Sospechamos que habló Brito de usted, doctor Testa. Bueno, es una sospecha casi a nivel de certeza. Sí, a nivel de certeza, sí. No tiene prueba, pero no tiene dudas. No, absolutamente ninguna. Bueno, doctor, ¿qué balance hace usted desde su conocimiento, el que nos ha ilustrado durante todo el proceso para conocer los detalles que muchas veces los que estamos por fuera del Poder Judicial se nos pasan de largo, no advertimos? Bueno, su análisis. Bien, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es decir, en cuanto dentro de esta misma mesa se hacían determinadas evaluaciones, yo siempre he sostenido que para analizarlo con todas las letras al tema iba a esperar a que el juicio terminara. El juicio ha terminado, ahora uno lo puede tratar sin ninguna duda, ya con todas las cartas sobre la mesa. Y lo primero que uno tiene que decir en este sentido es que el pedido absolutorio de Rivero de ayer no me sorprendió en absoluto, que las pruebas en los cuales se había fundado la acusación del doctor Pizarro tenían una debilidad intrínseca en dos puntos en los cuales estaban construidos sobre hipótesis sustentadas en pruebas muy colaterales que en definitiva sirvieron para armar la acusación, pero que requerían de pruebas consistentes para poder llegar a una conclusión de certeza, y a lo largo de todo el proceso vimos que nunca, no solamente que no se produjeron, sino que también teníamos la certeza de que no se iban a producir, y por lo tanto el camino inexorablemente conducía hacia la absolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos puntos en los cuales se asienta la acusación, que son el contubernio elaborado por el acusado con algunos llamados adláteres por el propio fiscal de instrucción, que no se probó absolutamente nada, y el segundo, la contratación de los sicarios para ejecutar el homicidio, que tampoco no solamente que no se probó, sino que ni siquiera apareció a lo largo del juicio, que yo creo que fue circunscripto a las cuestiones colaterales de la relación personal entre el acusado y la víctima, las cuestiones de vidas privadas, de carácter de cada uno de ellos, y que nunca se consiguió romper ese esquema, entre otras cosas porque nadie aportó absolutamente nada, ni siquiera la punta de un hilo, para empezar a tirar y desde allí tratar de desentrañar la posibilidad de que haya existido ese acuerdo de voluntades entre el doctor Macarrón y otras personas de su entorno, de su conocimiento, y la contratación de los sicarios para ejecutar el plan. Por lo tanto, desde ese punto de vista no sorprende en absoluto, y evidentemente que esa debilidad probatoria, me parece a mí, tampoco habría conseguido romperse por más de que se hubiesen traído los 300 y pico de testigos que estaban ofrecidos. Seguramente habría servido para poner más elementos o más condimentos a ese análisis constante que se hizo de manera permanente de lo que fueran las relaciones entre ellos y las características de personalidad, y jamás se entró en lo que específicamente era motivo de la acusación, y no se entró, no creo que porque nadie haya querido, sino porque no había elementos para llevarlos adelante. Doctor, la sensación de frustración que tenemos quienes no estamos en el Poder Judicial respecto de la resolución de el juicio, básicamente, no estamos hablando del caso, del juicio, nos dio la impresión que el juicio no agotó las instancias que tenía de ir
de intentar conocer la verdad real de los hechos. ¿Eso no es una función que le corresponda al proceso judicial que terminó ayer? El proceso judicial que terminó ayer lo que tenía que hacer era tratar de acreditar los extremos de la imputación. Es decir, no era un juicio, como bien estaba diciendo vos recién, un juicio por la verdad, para saber lo que había pasado, sino para saber si Marcelo Macarrón, en coordinación con otras personas, habían contratado los sicarios que mataron a Nora Dalmazo. Evidentemente que eso ni siquiera se arrimó nunca a lo largo de todos los 3 meses y pico del juicio al esclarecimiento de esa verdad. Esa era la verdad que había que buscar en esta causa. Pero eso no ocurrió deliberadamente, o porque yo no creo que haya sido deliberado. Yo creo que desde antemano esa prueba no existía en la causa y no existió nunca. Por lo tanto, yo no tengo la sensación de injusticia en el sentido de que se haya liberado a un culpable. Creo que no había absolutamente ninguna prueba para condenar a Marcelo Macarrón en el hecho en el que vino acusado. Esa es la realidad. Claro, con ese delito, con ese hecho relatado en esos términos. Es decir, esto se podría haber abreviado tal vez muchísimo si se hubiera concentrado en ese punto. Lo que pasa es que la acusación venía formulada desde una serie de indicios previos que tenían que ver con las características de personalidad de cada uno de ellos, las relaciones entre el matrimonio, la posibilidad del divorcio, etcétera, que eran lo que daban sustento a la elaboración de la teoría de los intereses particulares, económicos y demás de Macarrón con respecto a otras personas y la contratación de los sicarios. A ese punto, digamos, ese esquema previo no se consiguió romper nunca. Y yo creo que no se iba a romper ni con los 300 y pico de testigos que había. Creo que esa es una hipótesis insalvable. Creo que el hecho como tal, no solamente que no se probó, sino que no ocurrió. Lo que sí, no cabe ninguna duda tampoco, es de que esto ya era un patorrengo de entrada. Y si el doctor Brito, como dijo ayer, no apeló, y ya lo había dicho antes también con una serie de cuestiones, que yo no lo voy a poner en duda porque pueden tranquilamente ser ciertas también, pero si yo fuera defensor de una persona que corre un riesgo cierto de ser condenado a prisión perpetua, apelo lo mismo esa citación a juicio o me retiro de la defensa, no lo expongo gratuitamente. Marcelo Macarrón se fue a sentar al banquillo de los acusados, y eso no cabe ninguna duda de que el doctor Brito lo sabía, pero de recontra memoria, con la absoluta seguridad de que iba a salir absuelto. Precisamente por eso evitó que la Cámara Segunda del Crimen revisara la acusación, porque, la Cámara, primero el juzgado de control y después la Cámara, porque lo iban a devolver para que siguieran investigando hasta aportar alguna prueba cierta respecto de tanto el contubernio como la contratación de los sicarios, porque no había absolutamente nada de todo eso. Y por eso yo decía... incluso tenemos otro paso más también que eventualmente podría haberse dado. La Cámara Primera del Crimen, cuando recibió la causa, tuvo la posibilidad de analizar esa acusación, y si entendía que no estaba debidamente fundamentada, podía declarar la nulidad de la requisitoria y devolverla. La Cámara tampoco lo hizo. Ah, mira, no sabíamos eso. Sí. O sea, desde ese punto de vista, el juicio empezó con el... ¿La Cámara de Oficio podría haberlo hecho? Sí, podría haber entendido de que faltaba fundamentación. Porque es el propio fiscal de Cámara el que está diciendo, acá no hay probabilidad en la instancia de Pizarro, que es lo que se requiere, claro. Ni siquiera en la acusación. El primer punto, cuando la Cámara recibe la causa, tiene que analizar la acusación. Y allí, si... ¿Y esa Cámara la integraba Andret? No. Baudaña, la Cámara 1, la Cámara de juicio. Baudaña, La Cámara de juicio. La Cámara de juicio. Esa posibilidad la tuvo, es una cuestión facultativa, digamos. La Cámara... No me traigan esto, que con esto no ponemos nada. Claro, exactamente. Digamos que hay un artículo, creo que es el 355, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, que faculta a la Cámara. De hecho, nosotros en determinadas circunstancias hemos declarado nulidades de requisitorias cuando han llegado sin
a juicio, y hemos visto de que adolecía de alguna cuestión de este tipo, se declaraba la nulidad, se devolvía, se subsanaba la nulidad y eventualmente se volvía otra vez para ser juzgado. Ahora, eso no implicaba ni prejuicio ni nada por el estilo, simplemente servía para corregir o para mejorar aspectos de la propia acusación. Yo decía, Oscar, digamos, en términos de la resolución, y es muy procesal, digamos, porque eso es difícil quizá para la ciudadanía que solamente quería justicia por Nora Dalmazo, que ya no la hay, pero digo, en términos procesales es como que llegó a la instancia del alegato del fiscal Rivero como a una encrucijada, ¿no? Y yo decía que para mí fue muy responsable y creo que nos termina salvando a todos con su resolución, porque realmente en esa instancia tenía que absolver, no había pruebas y digamos, salva la cuestión de las garantías constitucionales, porque se acusaba así. ¿Qué pasaba? No, claro, bueno, pero acuérdense ustedes de lo que dijimos acá el primer día cuando el juicio empezó. La acusación es muy débil, lo hemos dicho acá. Sí, la impresión que me dio a mí, que Rivero no hizo nada para cambiar eso. Eso es otra cosa, ese es el durante. Yo te digo, cuando ya está ahí. Él tiene la facultad de generarse el escenario. Obvio. Si vos no apretás a los testigos, no apretás los necesarios, no los interrogás en profundidad, si seleccionás los que te sirven para absolver y dejás pasar a los que te sirven para ir hacia otro lugar, porque él podría haber ampliado, haber cambiado la figura legal, la acusación, podría haber hecho muchas cosas, y a mí me parece que se tiró por el tobogán y se dejó llevar Rivero, porque sabía que al final iba a hacer esto. Pero te contesto una línea de lo que dijo el fiscal, responde a eso. Acá se quiso convertir este juicio en una instancia de investigación preparatoria, y acá estamos para juzgar, no se puede forzar la prueba. No, forzarla no, para mí falta... Eso es correctísimo. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que lo que está diciendo Guillermo es otra cosa, es decir, una cosa es dejarse llevar por la corriente a través de toda la prueba que ya estaba producida, y otra cosa es tratar de tensar la cuerda buscando buscando el objetivo fundamental, que era acá tratar de probar que medió un acuerdo de voluntades entre el acusado y algunas otras personas de su entorno para contratar a los sicarios y matar a su esposa. Claro. Es decir, esa pregunta directa, por ejemplo, yo no he estado en ninguna de las audiencias, por lo tanto no lo puedo asegurar. Eso está claro. No sé si en algún momento se le formuló a alguien como alternativa a todo lo que estaban diciendo. Estamos diciendo, todos lo hemos podido apreciar a eso, de que la inmensa mayoría de los testigos fue prácticamente a justificarse o a brindar su versión de las características de personalidad y de la relación matrimonial. Y lo dijo hasta Juan Dalmazo. Y nunca fueron más allá de eso, ni tampoco me parece que por allí fueron indagados demasiado respecto de lo que debía apuntarse, que era en estas dos circunstancias. Claro, lo dijo Juan Dalmazo en la marcha, me acuerdo, que dice que no fueron profundizados, que se los trató, digamos, como livianamente algunos testigos, caso Lacase, caso Rohrer, por ejemplo, entre otros, faltaron otros testigos, por eso la crítica en el durante a Rivero está clarísima, pero digamos, en términos de resolución, para como sentás como precedente, ojo ahí me parece también, en términos procesales, para el resto, de garantías constitucionales. Y además pasó algo en este caso que yo quiero una y otra vez volver sobre esta cuestión. No se puede encapsular los 100 días del proceso judicial sin ver el antecedente de lo que pasó a lo largo de estos 15 años con el Poder Judicial en torno a esta investigación, incluso del propio Rivero, que investigó causas satelitales al caso, como por ejemplo el desembarco de los policías que vinieron a Río Cuarto a investigar, y que el abogado Lacase, que se presentaba como factor determinante en aquellos días relacionado con la familia Macarrón, le pagó el hotel. Le pagó el hotel. Y Rivero mandó la causa, creo, a archivo, pero si no la mandó a archivo, lo que hizo fue citar a todos menos a Lacase. Nunca declaró en la causa esa en la que estuvo Rivero. Entonces, no se puede analizar lo que pasó solo por la actuación de Rivero, el desempeño desde el primer día hasta el último en el juicio. Hay que ver la película completa de lo que pasó
a lo largo de estos 15 años. Sí, eso es absolutamente cierto. Es decir, no se puede escindir ni tratar como un compartimiento estanco lo que fue el juicio propiamente dicho, independientemente de todo lo previo. Leo opiniones, porque después se nos pasan. Ignacio Fernández Sardina, el abogado, el secretario de gobierno de la municipalidad. En lo personal creo que la actuación de Rivero fue brillante, me siento orgulloso y muy satisfecho como ciudadano del obrar y la actitud que tuvo. Un detalle técnico, el femicidio como figura típica penal se creó en Argentina en el año 2012. El crimen de Nora ocurrió antes, técnicamente no es femicidio. Bueno, sí, entonces... lo sabíamos, nadie está pidiendo eso, sí, porque no. Lo sabíamos, digamos, nadie está pidiendo que se lo juzgue como femicidio, porque tenemos muy en claro, digamos, que la figura se incorpora en el año 2012. ¿Quién fue el que la incorporó al proceso, a la figura? ¿Quién fue el primero que habló de violencia de género? Sí, no, me parece que son cosas diferentes. No, ya lo sé, declarar pero como víctima de violencia de género, que de hecho se hace en la lectura de la sentencia, se declara a Nora Dalmazo como víctima de violencia de género. No se puede juzgar en términos de agravante, Oscar Testa lo puede explicar. Una cosa es probar y analizar la prueba con perspectiva de género, que eso es lo que en definitiva se estaba pidiendo, y otra cosa es considerarlo o juzgarlo en los términos del artículo que define el femicidio en el Código Penal, porque eso sí fue incorporado 6 años después de la... Bueno, dos cuestiones finales. Ayer me sorprendió una frase de Rivero, que incluso una seña, dijo: y hemos sufrido muchas presiones sociales y mediáticas, hizo así como... Sí. Si las sufrimos. Y las he tenido. Y las he tenido. Sí, las he tenido. Las he tenido. ¿Y qué esperaba? Sí. ¿Y qué esperaba Rivero? La presión... ¿Gana 800, 500 lucas por mes para qué? ¿Para que no lo molestemos? Las presiones mediáticas y sociales son prácticamente el pan de todos los días para quien está ejerciendo cargos de esta... Y aparte es un funcionario público. Sí, ¿Qué cree? Que a mí no me vengan con presiones, ¿eh? Yo voy a hacer lo mío. Sí. Pero ¿qué es lo que corresponde? Es hacer eso independientemente de las presiones que se puedan... Absolutamente, pero no quejarse de las presiones porque son inherentes a la función. Sí, seguramente que sí. Son inherentes a la función. Gozó de un beneficio, para mí, Rivero, que no tuvo una batucada de protesta todos los días en tribunales, gente pidiendo justicia. No la tuvo. Que en otros casos lo ha habido. En muchos casos lo ha habido. En muchos casos lo ha habido. Sí. Gozó de ese beneficio. No tenía esa presión. Pero digamos que también se equilibra una cosa y la otra, ¿no? Es decir, cuando muchas veces están las batucadas y los familiares y las amistades reclamando justicia en la puerta, son grupitos de 15, 20, 30 personas, y el resto es como si le resbalara absolutamente ese tipo de situaciones. No existe un compromiso social generalizado respecto de esto. En este caso de Nora, yo creo que tampoco existe demasiado compromiso social generalizado, sino existe de alguna manera una catarata de opiniones, porque todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo lo ha seguido a lo largo de estos 15 años, cómo ha evolucionado el caso, y bueno, evidentemente que uno se mete en las redes sociales y lo lee, y lo que se dice con la impunidad de las redes sociales, obviamente, es espantoso, y bueno, pero insisto en esto, una de las primeras cosas que uno tiene que tener cuando va a ejercer cargos de estas dimensiones es el cuero curtido, como para que ese tipo de cuestiones no lo permeen y pueda llegar a tratar y no llegar a tratar, y resolver y decidir con la independencia suficiente y la calidad de las resoluciones que es exigible a alguien que detente ese cargo. Ahora, qué gracioso, ¿no? Cómo defenestran al periodismo. Fíjate cómo todos y todas, terminan diciendo lo mismo que el periodismo. Fíjate, es el fiscal de Cámara el que le reprocha a la familia por la falta de querella. Fíjate que son otros funcionarios actuales los que critican el juicio. Y fíjate que es el propio fiscal de Cámara, Rivero, que critica a los funcionarios judiciales anteriores, fiscales, policías, etcétera, por el desarrollo de las investigaciones. En definitiva, todo lo que dijo el periodismo, chicos. Bueno, Oscar, dice Jorge que lo saluda y que le recuerda a usted que trate el tema del que hablaron el fin de semana en la sierra. Así que va a hacer cargo, no debe ser por este tema, debe ser por otro. Así que lo vamos a tratar, ¿le parece mañana? ¿Es un tema judicial? Lo que pasa es que Jorge no me ha escuchado algún día de la semana pasada. Bueno. Ya lo hemos tratado al tema, ya lo y se lo perdió. Y se lo perdió. Bueno, hay que buscar, está lo que pasa es que hay que estar siempre atento
y no perderse ningún programa si alguien quiere que realmente se toque alguno de estos temas. Y tiene que ver precisamente con el compromiso de las personas, de la comunidad que se ven involucrados en algún tipo de situación como son los siniestros viales o este tipo de cuestiones. Fue cuando tratamos el tema del chiquito del Colegio San Ignacio que le salvaron la vida a través de la actitud de la cocinera. Muchísimas gracias, Oscar, pero no por la columna, porque vino más temprano, porque vino en un día que no le corresponde, sino porque nos ha ayudado mucho a entender lo que pasaba en el proceso. Se ha tenido que bancar las críticas del abogado Brito, pero ¿qué le vamos a hacer? Hemos vuelto a tribunales, aunque sea... Ha vuelto. Aunque sea a través de la cita del abogado defensor. Muchas gracias. Bueno, algún día también. Hasta mañana. Así son las causas.